Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos dando inicio a la transmisión de hoy, dándole gracias al Señor por poder estar una noche más acá con ustedes. Queremos primeramente darle las gracias a Dios y vamos a entrar en su presencia, como dice la palabra de Dios, en acción de gracias. Así que le invito a que me acompañe para tener un tiempito de oración. Papito Santo, gracias por este ratito que nos permites llegar delante de ti, Señor. En agradecimiento, Señor, en humildad, sabiendo y reconociendo de que tú eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Agradecidos por la salvación tan preciosa que nos has dado, agradecidos por la vida, agradecidos por la familia, agradecidos por el trabajito, agradecidos por eh, la ropita y la comida que hemos comido durante estos días. Te damos las gracias por este momento también que estamos iniciando el culto, para que tú tomes control de todo lo que vayamos a hacer, Señor, que tú recibas la honra y la gloria. Hermano Ricardo, que tiene el estudio, para que tú le des sabiduría, que pueda ser un instrumento, Señor, en tus manos para la edificación de nosotros, tu iglesia. Y te pido también por todos aquellos hermanos y amigos que se están conectando, que se van a conectar, Señor, en breve, para que también puedan hacerlo y disfrutar tu presencia, Señor, y también ser alentados, ser exhortados por tu palabra. Gracias por que tu misericordia, Señor, un día nos alcanzó y hoy podemos ser llamados hijos tuyos. Toma el control, Señor, de este culto tan precioso. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempito para alabar a Dios. Voy a compartir ahí los cantos que vamos a estar teniendo en esta noche. Entonces, usted ahí me sigue. Primero se llama Cristo está conmigo. Entonces vamos a cantar Cristo está conmigo. Dice, Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayare me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Amén. Seguimos cantándole a Dios y ahora vamos a tener otro canto. Este canto ahorita va a estar proyectado. Se llama Noble Sostén. Noble Sostén. Entonces vamos a estar cantando ahorita Noble Sostén. Noble Sostén. Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con sus fuerzas vive buscará paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús.
Es el himno porque Él vive. Número 460 de nuestros signarios. Es el himno porque Él vive. Un momentito, vamos a estar proyectando. Porque Él vive. Número 460 de nuestros signarios. Porque Él vive. Esa es la esperanza que tenemos. Porque Él vive, dice su palabra también, que un día vamos a vivir y vamos a estar con Él para siempre. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosa lucecir, veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Qué bonita esperanza que tenemos en Cristo, que un día, como dice su palabra, los que hemos creído en Él vamos a ir a morar con Él por toda la eternidad. Porque Él vive, vamos a vivir. Tenemos vida, tenemos esperanza segura. Vamos a, en este momento ya les voy a compartir la presentación que hemos venido estudiando en estas últimas semanas, que es el estudio. Hemos tenido un estudio basado en el libro de en la carta a los Hebreos. Hermano Ricardo, Señor. como que se le ha bajado el volumen un poquito. Okay. Lo tuvo muy bien y se le volvió a bajar. Ok, aquí volvimos a subir el volumen. Ajá. Perfecto. Listo. Sí. Okay. Vamos a tener un tiempito otra vez para orar, para pedirle al Señor que nos dirija con esta última lección de la carta a los Hebreos. No es un estudio completo. Les comenté desde que iniciamos, ¿verdad? Son unos paréntesis
que son temas muy bonitos y a veces la gente piensa o pensaba o muchos se asustan cuando ven esos pasajes y piensan que la Biblia habla de perder la salvación y pues no, ¿verdad? En ninguna parte de la escritura se nos dice que la salvación se pierde, todo lo contrario, en Cristo tenemos esa esperanza segura, entonces vamos a continuar, vamos a tener una palabra de oración, voy a compartir en este momento la presentación y vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en esta última lección. Señor, muchas gracias. Te quiero dar esta noche porque nos da la oportunidad de tener la bendición de escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre trae dirección, exhortación y ánimo para nuestras vidas. Quiero pedirle, Señor, para que en este momento usted pueda quitar cualquier estorbo en nuestras vidas, que quizás, Señor, inclusive tener un medio digital a veces nos cuesta concentrarnos, que podamos enfocarnos en lo que usted quiere decirnos a todos. Que mi Dios, yo no te estorbe de ninguna manera con lo que tú quieres traer para nosotros esta noche y que podamos, Señor, juntos ser bendecidos y edificados. Te doy las gracias por los hermanos que nos acompañan por el Zoom y también los hermanos que nos están acompañando por las redes sociales. Le doy las gracias y le pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, solo para recapitular un poquito, ya entrando en materia, hemos venido hablando de esto que yo dije que era como un descenso espiritual. Son 4 paréntesis grandes que encontramos en la carta a los Hebreos. Cada uno de ellos es ir descendiendo espiritualmente hablando. Como usted podrá ver y recordar ahí lo que hablábamos en las semanas anteriores, el primer escalón que uno desciende es el deslizarse, el desatender la palabra de Dios. Cuando descuidamos, cuando desatendemos la palabra de Dios, bajamos una gradita. Después la siguiente gradita es endurecer nuestro corazón y desobedecer la verdad. Y esa gradita, esa la estudiamos en Hebreos capítulo 3, del 7 hasta el capítulo 4, del versículo 13. También estuvimos estudiando por 2 semanas más o menos el tema de la inmadurez, que esa es la siguiente grada que desciende, que puede descender un creyente. Y esa está en Hebreos 5:11 hasta el 6:20, que estuvimos estudiando ahí todavía la semana pasada, algunos temas relacionados con la inmadurez. Y hoy, si el Señor lo permite, lo tiene bien, vamos a terminar con la última grada. Y esa tiene que ver con rechazar la verdad o el rechazo de la verdad. Entonces, primero hay un peligro desatendiendo la palabra de Dios, después hay una desobediencia hacia la verdad, se llega al estado de inmadurez y por último, después de la inmadurez, termina en rechazo de la verdad de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a estar en esa sección del versículo 26 hasta el 39. Aquí, para tal vez ponerle un poco en contexto, quiero que recordemos siempre que no se le está hablando en algún momento a gente que no es creyente. Siempre la carta a los hebreos está dirigida a cristianos que son mayormente hebreos, o sea, judíos convertidos al cristianismo. Y ese es el enfoque principal de la carta, pero no se está hablando a gente que no conoce la palabra de Dios o a gente que es inconversa. Entonces eso quiero que lo tenga ahí claro en mente porque es importante. Y a veces asusta porque en la Biblia usted encontrará un pequeño subtítulo que dice advertencia al que peca deliberadamente, ¿verdad? Y cuando leemos los primeros versículos nos asusta un poco, ¿verdad? Entonces yo quiero que me acompañe leyendo del versículo 26 hasta el 29 de Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10 del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Leemos los versículos y yo creo que la primera sensación son fuertes, ¿verdad? Pero además de eso,
habla de no más sacrificio, habla de un fuego que ha de devorar a los adversarios, habla de cuánto mayor castigo. Entonces, muchas veces, lamentablemente, el pasaje completo se presta para malas interpretaciones. Y sí, realmente hay un castigo y hay un juicio. Ahorita vamos a tocar un poquito de ese tema. Y conversaba con una persona en estos días con respecto a la justicia de Dios y lo importante que es recordar que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo y que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado y que tenemos que tener en cuenta de que los atributos de Dios no se inclinan más hacia un lado u otro lado de Dios. Dios es perfecto y sus atributos son perfectos y están en un balance perfecto. Entonces es importante que usted considere y tenga eso ahí, pues, para lo que estamos estudiando, ¿verdad? En esta noche. Entonces, lo que Dios hará al que rechaza la verdad. Hay varias interpretaciones en este pasaje y vamos a ver las que normalmente son las más comentadas. Entonces, vamos a ir tratando de explicar una a una de esas interpretaciones. La primera es, algunos creen, y estas tres son las que mayormente se sostienen, aunque nosotros vamos a decir cuál es la que nosotros creemos y sostenemos por las razones que hemos venido estudiando durante las últimas semanas. Algunos piensan que esto es un caso hipotético, es una hipótesis, es decir, es algo que le sucedería a un creyente si negara a Cristo. Esto obviamente no deja de ser solo una suposición y por lo tanto no se puede aceptar, ¿verdad? Han tratado algunos de decir que el pasaje y estos versículos lo que está hablando es de algo que es hipotético, pero realmente no es algo así. Otros dicen abiertamente que se refiere a perder la salvación, y que esta posición tampoco nosotros la podemos aceptar, porque la enseñanza general de la Escritura es que la salvación que Cristo ofrece es eterna. Hemos leído muchos versículos y sin perder Hebreos, por favor acompáñeme por un momento a Romanos capítulo 5, el versículo 10, Romanos 5:10. Dice Romanos 5:10, dice así la palabra de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vea qué bonito este pasaje, pero es un pasaje que habla de que tenemos la salvación como algo seguro. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 11. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 y el versículo 11. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es un pasaje precioso, es un pasaje que nos recuerda que tenemos vida y no solo es cualquier vida, es vida eterna. Ahora que lamentablemente escuchamos tanto el término muerte, pues sí, todos en algún momento, ya sea por alguna situación médica o porque simplemente el Señor tenía en su divino reloj y tiempo que nosotros pasáramos a la presencia de Él, todos moriremos, todos de alguna u otra manera, a excepción de que el Señor adelante el rapto y que venga en los próximos 2 o 3 minutos y estemos en medio estudio, posiblemente la gran mayoría pasará a la presencia del Señor y si el Señor retrasa su promesa, pues pasaremos y estaremos en ese estado donde cruzaremos el río como cantábamos ahora, ese río de la vida al otro lado. Pero en Cristo tenemos la seguridad de que dice la palabra de Dios que Él nos ha dado vida eterna. Obviamente no es esta vida física porque nuestro cuerpo se desgasta, se enferma, se envejece, pero sí está hablando de esa vida en Cristo y dice esa vida está en su Hijo. La vida eterna es un regalo maravilloso que se obtiene por Jesús y por eso nosotros podemos tener confianza, por eso nosotros podemos tener esperanza, porque Cristo está preparando un lugar, un reino, algo diferente, algo hermoso, algo sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin preocupaciones. Y no podemos aceptar entonces, como algunos piensan, que este pasaje de Hebreos capítulo 10 se está refiriendo a que un cristiano puede perder la salvación. Y este es el punto que nosotros creemos y el que nosotros aceptamos de una mejor manera. Y ahorita vamos a explicar las razones por las que lo aceptamos. Y es que se trata de disciplinar al que rechaza a Cristo, tomando en cuenta el contexto del pasaje y el histórico. Y creemos que esta es la posición más conveniente. Esto, digamos, es muy importante que lo tengamos ahora claro. ¿Por qué? Porque, como he dicho, siempre es importante ver el contexto. El contexto nos va a decir bastante. Y como hemos venido estudiando, había una situación ahí
con respecto al pueblo, a estos hebreos a los que se les escribe la carta, y era que ellos estaban retrocediendo, ellos estaban tratando de evitar la persecución y ellos estaban tratando de volver otra vez a las cosas anteriores. Y entonces hay un tema de disciplina. Muchas veces no nos gusta tocar el tema de la disciplina, no nos gusta tocar el tema de la justicia de Dios, pero son temas que son reales. Dios es amor y qué bendición, porque el amor de Cristo nos alcanzó y nos ha dado vida eterna a los que le entregamos nuestro corazón y pusimos nuestra fe en Él. Pero Dios es un Dios justo y que aquellos que rechacen al Hijo, aquellos que no quieran conocer y entregar su vida y no quieran arrepentirse de sus pecados, lamentablemente el justo juicio de Dios caerá sobre ellos y habrá separación eterna, que eso es la muerte, lo que se refiere a la Biblia, una separación eterna de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros creemos basado en el contexto y pues algunas otras evidencias que vamos a encontrar ahí en el pasaje. Estos versículos del 26 al 31 aparece esta advertencia seria que podríamos decir que es la más fuerte que encontramos en la carta a los hebreos. Primeramente señala la razón del castigo. Dice, si pecaremos voluntariamente. Y vea qué interesante, porque si pecaremos voluntariamente, todos los que ya conocemos al Señor de alguna u otra manera, después de haber sido salvos, hemos pecado y hemos fallado. Así que definitivamente se está tratando de algo específico, debe referirse a algo que es un tema completamente específico. Y aquí ahorita vamos a estarlo viendo, pero ve qué interesante, dice, si pecáramos voluntariamente, entonces es algo que voluntariamente el creyente decide hacer. Y ese pecado específico en el contexto se desprende que se trata de volver al judaísmo. Y yo quiero que usted recuerde eso, que hemos hablado en las lecciones anteriores. Ellos estaban padeciendo persecución. Además de la opresión que se vivía bajo el Imperio Romano, ellos estaban padeciendo persecución por los judíos. Y si pues tal vez usted dice, bueno, es que, ¿y cómo? ¿Dónde puedo entender un poco eso? Vaya un momentito al libro de los Hechos y puede ir al final del capítulo 7, puede ir al principio del capítulo 8 y se encontrará con un hombre que pasó de ser un perseguidor a un creyente. Saulo de Tarso se convirtió después en cristiano. Él conoció al Señor, le entregó su vida y cambió su camino, pero había definitivamente una persecución atroz hacia los cristianos. Y yo quisiera que usted, sin perder ahí el libro de los Hebreos, y para que mantengamos todo ese asunto, ese contexto histórico de lo que está ocurriendo, por favor sígame un momentito a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y esto es lo que estaba pasando históricamente en aquel momento. A veces pensamos que hay mucha división, mucha diferencia entre los años. Habíamos hablado de más o menos cuándo fue escrita esta carta. Esto pasa unos años después de que ya el Señor había pues resucitado, ya había ascendido, estaba el ministerio ya de una manera activa. Y Hechos 8, capítulo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo gran persecución. Oiga, no está hablando de persecución, había gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Vea qué interesante que en el libro de Hechos nos da un poco de contexto de la persecución que estaban sufriendo estos judíos que habían conocido al Señor. Y el versículo 3 del capítulo 8 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Vea que era una cosa de verdad muy fuerte. Obviamente, para ellos era más fácil, y como estaban dispersos debido a esta persecución tan fuerte que hizo el mismo judaísmo por el nuevo camino que están enseñando, que realmente es el camino, el único camino que es Jesucristo, hizo que ellos se esparcieran. Y además de eso, era un asunto de verdad fuerte. Había gente sacada de sus casas, arrastrados, eran maltratados, apedreados, encarcelados. Y eso estaba ocurriendo los primeros años de la iglesia. La iglesia estaba creciendo en gran manera, pero a la vez que crecía en gran manera, también crecía la persecución hacia los cristianos. Y en este caso, la mayoría de esos cristianos tenían un contexto, un trasfondo judío. Entonces, el pecado específico era ese, volver. ¿Por qué? Porque era más fácil vivir una vida oculta, era más fácil vivir una vida ahí disfrazado, era más fácil estar ahí como un poquito escondido, como mejor que no vean que yo soy cristiano y que ya hago las cosas y que vivo de una manera de cristiano, porque esa era la tentación. Y bueno, usted puede leer también ahí en Hechos capítulo 9, ¿verdad?
solo para igual poner un poquito más de contexto histórico de lo que ocurría. Dice Hechos 9:1, Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces la persecución era algo serio. A veces uno piensa, ¿verdad?, que no era una cosa seria, pero definitivamente era un asunto serio. Entonces, estos hebreos a quienes se les escribe esta carta estaban con la tentación de decir, no, mejor regresemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos viviendo como cristianos y ven que ya nosotros no hacemos las cosas que hacían en el judaísmo, guardamos los días, guardamos el sábado y hacemos todos los rituales y todas las cosas, los sacrificios, entonces esta gente nos va a perseguir, se da cuenta que somos cristianos y vamos a ser encarcelados, perderemos nuestras familias, perderemos nuestro sustento, etcétera. O sea, ellos empezaron a pensar en todo lo que podrían perder terrenalmente hablando. Y por eso, el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ellos iban a devolverse, y como hablamos la última lección, ellos iban a devolver a un sistema que no reconocía a Jesucristo como el Salvador. Era un sistema donde habían sacrificios, donde se celebraba la Pascua, se celebraban las otras fiestas, donde siempre estaba el Cordero ahí para poder, de alguna manera, como ellos seguían creyendo, expiar sus pecados. Pero ya Cristo Jesús había venido a, como dijo Juan el Bautista, dijo que había visto al Cordero que quitaba, no expiaba, no quitaba el pecado del mundo. Eso dice Juan 1:29. Entonces ya no queda más sacrificio. Y también es interesante cuando usted lee la palabra de Dios que dice, porque si pecaremos, aquí el escritor se está incluyendo, ¿verdad? Entonces, a veces uno pierde un poquito algunas palabras en el contexto, pero es interesante ver que aquí se está incluyendo. Dice, si pecaremos voluntariamente, ¿cuál era ese pecado? Pues definitivamente echar paso atrás y decir, mejor nos devolvemos a la vida que teníamos antes. Si los lectores de esta carta volvían a sus prácticas antiguas, entonces van a tener que participar de los sacrificios. Y esto sería valorar en poco el sacrificio de Cristo, dando más crédito al sacrificio de animales que al del Señor. Y esa es la parte quizás más delicada de esto. Muchas veces a la gente le cuesta entender lo que nosotros hemos predicado porque así lo recibimos. Porque Cristo vino a hacer ese sacrificio perfecto, ese sacrificio aceptable delante de Dios, ese sacrificio suficiente y ya no hay necesidad de más cosas. Tristemente, sectas y otras denominaciones le dicen a las personas que para poder tener una seguridad o tal vez una posible esperanza de tener una vida futura en el cielo, les dicen, bueno, es que ustedes tienen que, sí, tal vez algunos dicen, tienen que reconocer a Cristo, pero tienen que hacer tales y cuales cosas y tienen que cumplir con cuáles y tales requisitos. Pero nosotros entendemos que simplemente es arrepentimiento y fe. Usted se arrepiente de sus pecados y además entrega su corazón al Señor y en ese momento usted empieza a caminar en una nueva vida y ese caminar nuevo usted aceptó un sacrificio que perdona los pecados, que perdonó sus pecados y que tiene el poder para seguir perdonando sus pecados. Entonces, ellos estaban diciendo, bueno, ¿cuál es el pecado? De volver definitivamente al sistema antiguo, volver a sacrificar, volver a decir, bueno, lo que vale es los corderos que sacrificamos y que ponemos para que supuestamente ellos cumplan esa función de perdonar nuestros pecados o de limpiar o expiar nuestros pecados, cubrir los pecados, que realmente eso es lo que quiere decir la palabra expiación. Y ahorita vamos a explicar otros versículos, pero el versículo 29 dice que es como, ve qué interesante, que es como pisotear al Hijo de Dios y tener como inmunda la sangre que lo santificó. Claro, sí, el escritor de los Hebreos nos está hablando muy fuerte, pero él está tratando también de decirles a ellos, vean, si ustedes se devuelven a vivir como estaban antes, si ustedes se devuelven a aceptar los sacrificios, si ustedes se devuelven a esa vida que tenían antes, ustedes están diciendo, bueno, lo que hizo Cristo no tiene ningún valor y es como pisotear y como por tener por inmunda la sangre de Cristo, que más bien es una sangre preciosa porque por esa sangre fuimos lavados y perdonados y tenemos vida eterna y tenemos una esperanza. Pero eso es lo que les estaba diciendo el escritor. Es un llamado a atención muy fuerte, pero les está diciendo, si ustedes vuelven, si ustedes rechazan abiertamente a Cristo y se vuelven a aquel sistema, de verdad es como que ustedes dijeran, tenemos por inmunda la sangre y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es lo que estaba ocurriendo. Por eso es que el escritor les escribe bien fuerte. Este pecado
según el juicio de Dios, merece una severa disciplina. Por eso el versículo 27 dice una horrenda expectación de juicio. Quizás esos son los versículos donde la gente muchas veces dice, wow, no, aquí está hablando de perder la salvación, porque cuando dice una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego, entonces la gente dice, no, es que aquí está hablando de algo de verdad demasiado terrible y seguramente está hablando del infierno. No, no está hablando del infierno. Está hablando de un juicio y está hablando de una disciplina. Y si usted tal vez lo olvida un poco, recuerde que Hebreos capítulo 12, ahí un poquito más adelante, los versículos 5 en adelante, habla de la disciplina y que dice que Dios como padre disciplina a sus hijos. Entonces es importante tener en cuenta de que Dios siempre va a hacer lo que es justo. Nosotros no nos podemos escapar como cristianos al juicio de Dios, a la disciplina, si nosotros abiertamente decidimos ir en contra de lo que Dios ha puesto para nosotros en su palabra. O peor aún, como estos hebreos, que ellos estaban con la situación de decir, bueno, mejor nos devolvemos y seguimos sacrificando animales, cuando ya Cristo había hecho el sacrificio perfecto. Pero bueno, ¿en qué consistiría ese juicio? Si un creyente judío regresaba al judaísmo, tendría, como le dije, que aceptar todo el sistema levítico con todas sus ceremonias en el templo que se encontraba en Jerusalén, ciudad que estaba bajo un juicio pronunciado por Cristo en Mateo 23 del 27 al 36. Voy a leer para usted Mateo 23 del 27 al 36. Mateo capítulo 23. Viene hablando a los fariseos, es un texto bastante fuerte, ¿verdad? Pero dice Mateo 23, del 27 al 36, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y bueno, sigue hablando y en el capítulo 24 habla de que Jesús dice, habla de la destrucción del templo. Hubo una asolación, hubo una destrucción del templo de Jerusalén, y eso se da en el año 70 después de Cristo. Si estos hombres, a quienes estos hermanos en la fe, estos hebreos, a quienes se les estaba escribiendo la carta, no hacían caso de esta exhortación y ellos regresaban, estarían bajo ese juicio físico de la ciudad, ese mismo que se cumplió en la historia en el año 70 bajo el reinado, bajo la dirección de Tito, un general romano, y de esta manera se cumplió el juicio anunciado por Cristo sobre la ciudad de Jerusalén. El templo fue arrasado, Jerusalén fue arrasada, fue quemada. Entonces, aquí interesante, un hervor de fuego y eso. Hay un poquito inclusive de profecía, sin saber ellos, porque esto se escribe antes de que Jerusalén sea arrasada y su templo sea arrasado. Entonces, hay un tema aquí muy interesante que tiene que ver con que no está hablando del infierno, sino que está haciendo un llamado, un recordatorio de lo que Cristo había dicho, esas palabras de que si usted decía, si usted va a volver a eso, bueno, ese templo donde están esos sacrificios, donde negaron a Cristo, donde el mismo consejo, el Sanedrín, castigaron y condenaron a Jesucristo a muerte, ellos iban a tener un castigo. Y el castigo vino, el templo fue destruido, la ciudad fue arrasada, hubo fuego. Entonces se estaba refiriendo a eso, básicamente en la parte histórica. El versículo 28 dice, y tal vez aquí también la gente se confunde a veces un poco, apela a un principio del Antiguo Testamento para comprobar el castigo que merece un hombre que rechaza o que niega la verdad, ya que escribía para judíos, expone una ilustración de ley mencionando qué hacer
esto provocaba la muerte física. Y tal vez yo quiero que usted lea este versículo, este pasaje, porque es interesante. El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Está dando una ilustración y esa ilustración es completamente cierta. Y si usted pues tal vez no está muy seguro, pues acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 17, libro de Deuteronomio, capítulo 17, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 17. Y viene hablando del 2 al 7, nos da todo el contexto. Voy a leerle algunas partes, no lo voy a leer todo, pero dice el versículo 2 y 3, cuando se hallare que en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, vea lo que dice el versículo 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre y a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre y mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por el dicho 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Pero a que el asunto era fuerte. Y aquí lo que está haciendo es una ilustración de que había un castigo, una disciplina en aquel momento por aquellos que abiertamente decían, bueno, yo no quiero o quiero servir a otros dioses, hay un castigo y aquí lo que nos está haciendo la palabra de Dios es dando una ilustración. Entonces, aquí el punto es, si Dios mandó ese castigo a los que rehusaban someterse a la ley de Moisés, cuanto más al que pisoteare, como dice el versículo 29, el Hijo de Dios. No está hablando, hermano, si usted que me escucha, de perder la salvación. Lo que está diciendo es, ok, si esta gente que tenía la ley y a ellos se les dio la ley y se les dijo, vea, si usted sirve a otros dioses y nos damos cuenta por testimonio de 2 o 3 testigos que usted está adorando al sol, a la luna, y vea que es una explicación ahí bastante genérica para incluir bastantes cosas, y usted abiertamente se vuelve a sus dioses, entonces lo que va a suceder es que lo vamos a sacar, va a ser apedreado y va a morir. Había un castigo por apartarse de Dios, porque Dios en los mandamientos había dicho, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces aquí lo que el escritor nos da es una comparación. Él dice, si esta gente tenía la ley y se les da ese castigo tan fuerte, ¿cuánto aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Y ese pisotear es lo que decíamos, era decidir, bueno, no, yo no quiero seguir viviendo de la forma que he estado viviendo, no voy a aceptar el sacrificio de Cristo y prefiero volver a hacer los sacrificios de los animales y prefiero sacrificar un cordero y prefiero hacer las cosas que se hacían. Eso es lo que prácticamente el escritor les está diciendo aquí, les está poniendo las cosas, el asunto un poquito en jaque, les dice, ok, ustedes deben decidir si por ese lado o por el otro lado. La base para este juicio la encontramos en los versículos 30 y 31. Y eso tiene que ver con la justicia de Dios. Eso es algo de lo que yo quiero detenerme un momentito para hablar. Y dice el versículo 30 y 31 de Hebreos capítulo 10. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No está hablando, repito, de perder la salvación. Y ya hemos dado algunas razones de por qué nosotros estamos seguros de que no está hablando de eso. Pero aquí nos vuelve a dar un principio, y es que dice, el Señor juzgará a su pueblo. Sí, nosotros siempre hablamos de que Dios va a juzgar a aquellos que no le conocen, pero Dios, aunque nos ama y nos quiere y nos bendice y nos cuida y nos provee y hace muchas cosas por nosotros todos los días, nos colma, como dice el Salmo 103, de sus favores, de sus beneficios, también Dios en momentos tendrá que aplicar su justicia divina en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque abiertamente nosotros decidimos rechazar a veces la verdad de Dios. Y quizás aquí el contexto es diferente. A estos hermanos hebreos se les está diciendo, no se devuelvan, no se vuelvan atrás, no rechacen a Cristo, no rechacen el sacrificio y no vayan a sacrificar otra vez corderos, porque si ustedes hacen eso va a venir un castigo sobre ustedes. Nosotros muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios y muchas veces tenemos en poco lo que Dios dice con respecto a ciertas cosas y pensamos que Dios no nos va a juzgar, pero Dios es justo, sí, nos ama, pero si Dios tiene que juzgarnos, lo va a hacer. Si Dios tiene que aplacar y descargar sobre nosotros una disciplina, lo hará. Y lo hará porque Él igual nos ama. No nos disciplina porque lo hace. Y quiero que usted lea, por favor, conmigo, Hebreos capítulo 12, sin perder Hebreos capítulo 10, solo se mueve una página ahí adelante. Dice Hebreos 12, 10.
perdón, 12, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero vea qué versículo más claro lo que dice acá. Pero ¿de quién está hablando? De nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esa es la razón por la cual Dios trae disciplina en la vida de nosotros como creyentes, para que tengamos una vida de provecho. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque eso tiene que ver, ya cerrando este pasaje en Hebreos capítulo 10, para lo que es provechoso, para que participemos de la santidad de Dios. O sea, Dios quiere que a través de la disciplina, a través de esa justicia que se aplica en nuestras vidas, corregirnos para que nosotros tengamos una vida más agradable a Él. Entonces, no olvidemos, cada vez que nos encontramos con este pasaje y que dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pues a veces uno no tiene tanto temor de que Dios le vaya a disciplinar por tener una vida en desobediencia. Y yo le animo para que si tal vez usted nos está escuchando por el medio de Facebook, y si usted está aquí igual en el grupo en Zoom, pensemos de verdad si estamos teniendo una vida que agrada a Dios. Yo sé que vivimos una época muy distinta de la que vivíamos hace 6 o 7 meses. Estamos viviendo un tiempo totalmente diferente, pero tristemente en muchos casos, muchos creyentes han dado pasos atrás y han rechazado la verdad de Dios, y pues lamentablemente lo que vendrá para muchos es la justicia de Dios aplicándose, una disciplina hasta que Dios diga, bueno, ok, venga, y yo quiero que usted esté por acá, porque si usted está por acá, yo le voy a santificar, le voy a ayudar, le voy a bendecir y lo voy a llevar por un mejor camino. Pero muchas veces abiertamente rechazamos la verdad de Dios, rechazamos a Dios, rechazamos lo que Él hizo, rechazamos su sacrificio, lo tenemos por poco, y entonces Dios tendrá que tomar acciones con respecto a eso. Pero no todo es castigo y no todo es, como le digo, Dios siempre tiene balance y Dios siempre tiene, sus atributos son balanceados, son perfectos. Y vea qué bonito, porque aunque sí habla de justicia, los versículos más adelante, del 32 en adelante, son palabras de ánimo. O sea, sí, ya nos dijo, vean, no se vuelvan atrás, no rechacen lo que ya ustedes saben, porque lo que queda es juicio. En el caso de ellos si se volvían, iba a haber un juicio. Hubo un juicio sobre Jerusalén, hubo un juicio sobre el templo, los sacrificios y las cosas cesaron. Eso pasó en el año 70. Jesús lo había dicho, Jesús habló bien fuerte contra los fariseos, habló bien fuerte con todo lo que estaba pasando en aquel momento, con lo que habían hecho, y el juicio se dio y hubo fuego sobre esa ciudad, hubo un castigo sobre Jerusalén, a pesar de que eran el pueblo de Dios, y Dios decidió castigar por la dureza del corazón de ellos, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado a Cristo abiertamente. Pero aquí en este momento nos da palabras de ánimo y hace un cambio. Y en el versículo 32, vea qué hermoso lo que dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate, padecimientos. El escritor les está diciendo, yo sé, yo no soy ajeno a lo que han vivido, a las cosas que han pasado, y yo sé que quiero que recuerden esto, que han sostenido un gran combate. Por una parte, dice el 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Está diciéndoles, sí, yo sé lo que han pasado, yo sé la situación difícil, que hasta inclusive qué fuerte, que fuisteis espectáculo. Claro, los judíos creyentes y los primeros cristianos fueron usados y ridiculizados. Todavía en algunos lugares del mundo son hechos espectáculo, asesinados, castigados. Nosotros de este lado del mundo tenemos la bendición de no tener ese tipo de cosas, no tener una persecución, no vivir estas cosas tan difíciles, pero ellos sí. Pero dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y vea qué bonito, porque le dice, le recuerda, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, ellos habían despojado lo que tenían, lo que habían recibido, lo habían compartido con aquellas personas, con esos hermanos en la fe que estaban siendo perseguidos, y ellos dijeron, nosotros con gozo nos desprendemos de lo que tenemos para ayudarlos, para que ustedes puedan ver la mano de Dios en sus vidas, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y aquí de verdad que es muy bonito, porque les dice a ellos, sí, vean, no regresen, tengan cuidado de no volverse. Pero yo sé, les dice el escritor, lo que han pasado. Yo sé que además de eso han luchado. Yo sé que además de eso la cosa no ha sido fácil. Sé que ustedes han inclusive ayudado a otras personas y lo han hecho con gozo.
y además de eso, tenemos la bendición de que tenemos una herencia mejor y perdurable en los cielos. Yo quiero que usted recuerde que si pase lo que pase, en Cristo, nosotros tenemos una mejor herencia perdurable en los cielos. No importa lo que pase, pero si usted está en Cristo, usted y yo tenemos una mejor herencia perdurable en los cielos. Grábese eso en su mente y en su corazón. No importa de verdad lo que ocurra, pero dice que nosotros en Cristo tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. El versículo 35 les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Las obras pasadas hablaban de ellos muy bien, como dice la presentación, pero era necesario que ellos perseveraban porque definitivamente estaban en peligro. La solución al problema de estos destinatarios era necesaria la paciencia. Yo creo que es una palabra que lamentablemente no gusta escucharse en la sociedad actual y en los tiempos que corren. La era de conseguir todo rápido, de que todo estuviera un clic, de que todo estuviera a una aplicación de conexión. Bueno, y ahora también, ¿verdad? Tenemos el culto, el estudio a un clic, ¿verdad? Algo de un poco más rápido, pero el escritor les dice, es necesario la paciencia. La paciencia y la fe son sinónimos en el pensamiento del escritor de los Hebreos. Él sabía que no estaban pasando una situación fácil porque estaban pasando por persecuciones por la fe y por eso se le dan esas palabras de ánimo. Él les está diciendo, yo sé lo que están pasando, yo sé lo que han sufrido, yo sé que han sostenido esa lucha, yo sé que han ayudado a otros hermanos. Recuerden que ustedes tienen una mejor herencia. Y un creyente genuino no es el que retrocede, sino aquel que tiene fe y la aplica en los momentos difíciles. Suena bonito, ¿verdad? En la práctica a veces cuesta un poco. Pero ojalá que cuando nosotros nos veamos en situaciones y quizás todo lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel país y el ataque de noticias negativas, el ataque de los medios de comunicación, usted recuerde que cuando tenemos fe y la aplicamos, no solo es decir que es que yo creo en Dios, sino que usted aplica y descansa en Dios y usted dice, Señor, es difícil la lucha que estoy llevando, pero quiero seguir hacia adelante. Usted va a ser un creyente que brilla, va a ser un creyente que hace la diferencia. Hoy hay gente que necesita ver esperanza y nosotros somos ese rayo, esa luz de esperanza para muchas personas que están hoy muy desesperadas y que están asustadas, que están viviendo momentos difíciles económicos y de salud y de incertidumbre. Quiero terminar con estos últimos versículos que dice del 36 en adelante, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vea qué hermosa promesa. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, yo personalmente, y usted que me escucha, amigo, a través de redes sociales, Jesucristo está muy pronto a venir. Y aquí el pasaje dice, no sé, pareciera que lo hubiera escrito un costarricense, ¿verdad? Por usar el hito, ¿verdad? Aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Animémonos de verdad pensando en que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que quizás todas estas cosas terrenales que estamos viviendo y atravesando pasarán muy pronto y que estaremos cara a cara delante de Él. Los verdaderos creyentes, dice, voy a leer el versículo 38, también dice, mas el justo vivirá por fe, si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ese último versículo también se presta para malas interpretaciones, pero los verdaderos creyentes dice van adelante a la perfección. Hebreos 6.1. Si usted recuerda los estudios y si no le invito a que pueda volver a verlos, perfección habla de madurez. Entonces los verdaderos creyentes van adelante hacia la madurez espiritual. Y aquí la palabra perdición se refiere a desperdicio y preservación del alma se refiere a lo opuesto al desperdicio. En el original eso es lo que quiere decir cada una de esas dos palabras. Perdición habla de desperdicio y preservación del alma habla de lo opuesto al desperdicio. Entonces, en resumen, lo que nos está tratando de decir aquí el escritor es, si usted puede desperdiciar su vida, si usted puede ser cristiano, pero si usted retrocede, usted va a desperdiciar su vida. Mejor avance, vaya adelante. Y en vez de desperdiciar, aprovéchela. Cuando se refiere a esa preservación del alma, está hablando de ese opuesto al desperdicio.
Caminar por fe es obedecer la palabra de Dios y vivir para Cristo. Y muchos cristianos gastan sus años vagando en el desperdicio. Muchos cristianos gastan sus años vagando en el desperdicio. Yo quiero terminar con esta idea. La imagen que puse ahí es una imagen que tal vez nos recuerda de alguna manera el peregrinaje del pueblo de Israel, esa cuarentena de 40 años dando vueltas, se pudiera decir en círculos, y no llegaron a la tierra prometida. Toda una generación desperdiciaron su vida por no creerle a Dios, por decidir de una manera diferente. Hoy muchos cristianos han desperdiciado o están tal vez desperdiciando su vida. Nosotros no somos, como dice Hebreos 10:39, de los que retroceden para el desperdicio en nuestras vidas, sino los que tienen esa fe para preservación del alma. No es salvación, se refiere a no desperdicio, sino para aprovechar. Si usted quisiera entender ese versículo de otra manera, dice, nosotros no somos de los que desperdiciamos nuestra vida, sino que espiritualmente la aprovechamos y seguimos creciendo. El mensaje a los hebreos en estos 4 paréntesis es, no retroceda, no baje más gradas. Por el contrario, si usted empezó a descender en gradas, devuélvase, devuélvase y no vaya hacia atrás, sino que vayamos cada vez más hacia adelante, hacia la madurez, hacia el crecimiento. No es fácil. El escritor se los escribe a estos destinatarios en la carta a los hebreos con el propósito de que ellos no retrocedieran en su vida cristiana. Y quizás usted tal vez tiene razones, inclusive pudieran ser válidas esta noche para retroceder en la vida cristiana. Tal vez usted ha perdido cosas, tal vez usted ha perdido su trabajo, tal vez usted ha perdido parte de sus ingresos, tal vez usted está con incertidumbre, tal vez un familiar suyo está pasando un momento difícil y usted dice, ¿para qué voy a seguir en esto? ¿Qué valor tiene? Pues le animo, como el escritor nos lo hace aquí en los últimos 3 versículos, el que ha de venir por un poquito va a venir y no va a tardar. Y nosotros vivimos por fe y no somos de los que desperdiciamos nuestras vidas, sino que más bien las aprovechamos y seguimos caminando hacia adelante, hacia la madurez. Entonces, aquí terminaríamos los 4 paréntesis. Creo que fueron 5 semanas más o menos de estudio. Yo espero, o 6, no recuerdo, espero que sean de bendición. Ojalá que usted pueda volver a pasar por ahí sin alguna parte, pues quisiera recordar o quisiera repasar algunos de los puntos. Pero lo más bonito de esto, hermanos, y usted que me escucha, es, tenemos esperanza, tenemos a Cristo, tenemos su fuerza, tenemos su paz, tenemos su gozo para ayudarnos y para acompañarnos y para seguir adelante. La situación es un poco diferente. Estos hebreos querían regresar a la vida que tenían antes, pero tal vez usted se encuentra en un momento donde usted quisiera dejar botado o abandonar o dejar su fe por las cosas que estamos atravesando. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús para que no retroceda, sino que más bien avance, para que se anime y para que recuerde que cuenta con el Señor para seguir adelante. Entonces, por aquí voy a terminar. Vamos en breve a terminar de aquí también ya la transmisión en Facebook y agradecer a todos los que nos han seguido también por acá y quedaremos ya con el tiempo de oración los hermanos aquí por el Zoom. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.